Bueno, vamos a ver qué son los fondos buitres, vamos a ver un resumen de qué son los fondos buitres, qué pasó en Argentina y cómo funcionan. En resumen, ¿qué es un buitre? Es un animal que se alimenta de la carne que ha sobrado de otras cacerías, de un animal muerto. Entonces por eso se lo llama fondos buitres. Los fondos buitres se quedaron en Estados Unidos y lo usan los inversores para adquirir a empresas a un precio atractivo, activos o deudas de economías en situaciones muy delicadas y después conseguir elevados rendimientos a corto, medio, largo plazo, de ahí los buitres. Es decir, compra algo muy barato que ya está en el piso máximo, que ellos consideran el piso máximo, que es de un país en crisis, y después cuando se recupera, lo venden y sacan esa rentabilidad. El accionar de los fondos buitres se basa en el mercado de reflotación de activos, es decir, compran títulos de valor o propiedades que tienen amenazas financieras para venderlas posteriormente a un precio mayor cuando pasan las turbulencias. Eso es lo que había dicho. Entonces, compran un activo muy barato que está en el fondo y que hay desesperación por venderlo, y cuando ya ese país se recuperó, lo venden y sacan una rentabilidad muy grande. Otro ejemplo es lo que pasa con los bonos. Que los bonos, ¿qué son los bonos? Son préstamos que le pide un gobierno a la gente. Es decir, uno cuando compra un bono le está prestando plata al gobierno a cambio de un retorno. Por ejemplo, vamos a ver el AL30, que es un bono que está costando, que cuesta cuando arranca cuesta $100, ¿no? Entonces, vos comprás el AL30 que costaba $100 y ahora está costando $46,74. Es decir, perdió más de la mitad del valor por el estado del país. Los bonos reflejan cómo está el estado de la economía en ese país. Entonces, ¿qué pasó hace un tiempo con los fondos buitres? Fue una causa judicial llevada adelante por los acreedores que no aceptaron los canjes de deuda propuestos por el gobierno de ese país. La causa fue llevada adelante en Nueva York por el juez Griesa, quien en 2012 emitió un fallo a favor de los fondos buitres y ordenó que Argentina debía pagar la totalidad de lo reclamado a los holdout que no habían aceptado los anteriores acuerdos. Esto es así. Un bono AL30 se llama 30 porque vence en el año 2030. Es decir, vos compras este bono que te va a ir pagando cada un periodo la ganancia que vos obtendrías por ese préstamo que le estás haciendo al gobierno, y al final, cuando vence, o sea 2030, te dan la totalidad del bono. Es decir, el gobierno te está diciendo, bueno, mira, vos préstame plata que en 2030 te la devuelvo. En resumen, ¿no? Vos préstame esta plata, en 2030 te la devuelvo. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo llego a 2030 y el país no me puede pagar? Yo puedo llegar a entrar en juicio por impago y el gobierno va a querer entrar en un acuerdo. Me va a decir, mira, yo te pateo la deuda, te doy otro bono que se llame, no sé, AL40. Entonces te dice, bueno, mira, te doy otro bono que te lo pago en el año 40. ¿Aceptás o no aceptás? Si no aceptás, vas a juicio, que es lo que pasó. Entonces, ¿cómo se aprovechan? Si vos tenés un país destruido, este bono puede llegar a costar $20. Entonces ellos van y dicen, bueno, este país está destruido, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a comprar por $20 este bono que debería costar 100, o sea, tiene una paridad enorme. Entonces, sabemos que este país no va a poder pagar, por ejemplo, 2030, lo vamos a comprar. Esperamos que venza y como no nos van a poder pagar, vamos a terminar haciéndole juicio. Entonces, de esa forma se terminan aprovechando de un país que está totalmente caído. Es como pegarle a alguien en el suelo, ¿no? Entonces, ¿esto es algo ilegal o algo incorrecto? No, la verdad que es, vos tenés un título de deuda emitido en la bolsa y alguien lo compra, la verdad que no hay nada ilegal. Lo que sí puede ser un poco injusto. Yo te compro un bono porque estás destruido para después hacerte juicio, no es muy leal que digamos, pero bueno, vos te estás como regalando, o sea, mantener tu país con buena economía y eso no, nadie se va a aprovechar de vos. Entonces, ¿qué pasa cuando vos no podés pagar
estos bonos. Sos un gobierno, no puedes pagar estos bonos, terminás entrando en default. Es decir, que no, te estás declarando como que no podés pagar la deuda. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? No se pudo pagar la deuda, Argentina entra en default, decide el 30 de junio de 2014 seguir cumpliendo con los pagos a los acreedores de los bonos reestructurados por el juez, pero el juez retiene los pagos, haciendo que el país caiga en default. Es decir, el país quiere pagar los bonos en 2014, pero no puede, por un error del manejo de esa causa, termina no pagando. O sea, es un error muy, muy tonto el que se comete y el juez no le permite pagar. Entonces, como si el país no pudiera pagar, entonces termina entrando en default. En 2016, ya estando Macri, decide pagar a los acreedores por medio de la Cámara de Diputados, obviamente, que termina saliendo aprobada, paga y salen del default. ¿Qué pasa cuando entras en default? No es solamente que estás declarado en default y listo. Esto tiene una consecuencia. El país se verá excluido de la economía internacional porque estás diciéndole al mundo que no podés pagar. Es decir, estás perdiendo confianza en el mundo y no tenés poder crediticio, nadie te va a prestar plata. Además, el impago puede provocar una alta inflación e incluso una hiperinflación. No es solo que no podés pagar y no te pueden prestar, sino que vas a terminar en una alta inflación, incluso en una hiperinflación, lo que puede ser perjudicial para una economía interna. Todo esto puede provocar la pérdida de confianza de los inversores y la fuga de capitales para futuras inversiones. Es decir, vos te declarás en default, es como que entras en el veraz. Nadie te va a prestar más plata y te van a ver con desconfianza. Nadie va a invertir en vos. Vas a tener el país totalmente cerrado y, bueno, tenés alta inflación o hiperinflación. A tener que no salgas del default, vas a estar en un problema muy grande. Por eso en el 2016 se decide pagar para poder salir del default y empezar a abrirse nuevamente al mundo, conseguir inversiones, nuevos créditos. Entonces, ese es el resumen de lo que hace un fondo buitre. Ve la oportunidad de un país totalmente destruido, compra sus activos y después aprovecha de eso. ¿Okay? Ya sea esperando a que suban o directamente haciendo un juicio porque ese país no puede pagar.